La conferencia de esta 21ª edición GIAP de la Asociación de Informáticos del Uruguay. Hoy aquí está para hablar sobre la introducción a la norma UNIT ISO 50001 de gestión de la energía, el ingeniero Álvaro Chamorro Taborda, de UNIT, gerente del Departamento de Certificación de Sistemas de Gestión UNIT. Ingeniero, bienvenido, un gusto, adelante. Bueno, buenos días a todos. Más que nada, entender que es un tema relevante y lo tomamos con beneplácito el que hayan introducido en la jornada un tema candente por muchas cosas, como es el de las tecnologías verdes, como es elementos que están muy relacionados, como es la gestión de la energía. Gracias. Cada vez, ¿escuchamos bien? Cada vez se nos vuelve más importante. Y si uno mira la historia última, los últimos 40 años, 50 años, no es la primera vez que hay una preocupación por el tema de la energía. A los más grandes, no muchos de ustedes, en el 72 fue el primer impulso cuando la primera crisis del petróleo. Y ahí nos empezamos a preocupar cómo hacer para seguir desarrollando las sociedades con un recurso motor importantísimo como es la energía. En ese año hubo muchas tendencias, muchas preocupaciones, mucha investigación sobre lo que es los nuevos formas de producir energía. Pero de la misma manera en que uno hace sus balances y que pretende llegar a fin de mes, hay dos mecanismos. Uno, el que muchos toman, tratar de ganar más. Y otro, el de gastar menos. Entonces, un elemento que va en consonancia de todos estos temas es tratar de gastar mejor la energía. Y ha habido muchos impulsos, muchas variantes, de alguna manera en lo que es la industria del hardware ha habido una preocupación muy importante, cada vez más los equipos hacerlos de menor consumo, más eficientes, el acondicionamiento hacerlo cada vez mejor. De alguna manera pasó a ser también un costo inherente a la prestación de ese servicio. Ahora, verdaderamente esa área se desarrolló primero en lo que es la industria sobre todo los grandes consumidores de energía, pero rápidamente pasó a otras áreas. Si nosotros hacemos un estudio de en qué se usa la energía y las áreas de oportunidad de la energía, que está muy relacionado también con el cambio climático, elemento que antes parecía una fábula, parecía una historia de ciencia ficción, y que cada vez los fenómenos climatológicos extremos nos hacen ver que ya no es algo que puede pasar, es algo que se instauró y con el que tenemos que convivir. Y de ahí que haya que tomar en cambio climático y en todas las disciplinas, haya que tomar medidas de mitigación, evitar que el problema siga empeorando, medidas de adaptación, es decir, dado que las condiciones han cambiado, ¿qué vamos a hacer? Pero todas esas medidas son muchas veces medidas aisladas. El tema del crédito de carbono se ha desarrollado muy fuerte, ha habido una ingeniería financiera detrás. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con la gestión de la energía? Lo que estamos nombrando es que en realidad es un insumo vital, es un insumo que para producirlo se incide directamente en un fenómeno tan complejo como es el cambio climático. Y es algo que se ha instaurado en todas las disciplinas. Pero no solamente alcanza con tener medidas específicas, como son las medidas de ahorro, en que en nuestro país ya las hemos vivido en los años pasados, el satisfacer la demanda. Medidas que muchas veces pasa, por ejemplo, por cambiar el tipo de luminaria. Está muy bien, aunque eso acarree otros problemas ambientales. Pero lo que se ha encontrado es que no solamente alcanza con medidas aisladas, sino que las medidas deben ser coordinadas. De nada sirve si yo ahorro en agua caliente sanitaria, en un calefón, y lo hago más eficiente, regulo la temperatura como nos indican
a 60 grados si después dejo la canilla del agua caliente abierta? Entonces, a medidas tecnológicas precisas, a tener de alguna manera acondicionamiento térmico más eficiente, a tener equipos servidores más eficientes, de nada sirve eso si no va acompañado de una grilla. Y entonces se encontró que la forma de ayudar a usar mejor la energía era establecer sistemas de gestión, cosa que ustedes ya han mencionado en otras áreas: el capacitar a la gente, el fijar rutinas, procedimientos, el hacer seguimiento de las acciones, porque ¿de qué sirve una acción si después no sabemos si ha funcionado o no ha funcionado? Y es por eso que la ISO, tomando la experiencia anterior ya en otros sistemas de gestión, elaboró una norma, una familia de normas, vamos a ver que no es solamente esto, que nos va a ayudar para el uso y consumo de la energía. Y eso es la norma UNIT ISO 50000. Norma que fue lanzada, que fue aprobada en julio del año pasado, fue lanzada en Uruguay en agosto del año pasado. Y es por eso que de alguna manera fuimos convocados y entendimos pertinente la presentación de estos aspectos que nos ayudarán al uso y consumo de la energía. ¿Por qué UNIT? Bueno, un poco la presentación de rigor. UNIT es el organismo de normalización de Uruguay, es un organismo privado sin fines de lucro que fue fundado en el año 39 y se dedica a elaborar normas. Las normas son documentos de consenso, y es un poco lo que diferencia de los demás documentos, de consenso entre todas las partes involucradas: la producción, el consumo, la parte técnica, la parte regulatoria, que de alguna manera aprueban por consenso documentos que buscan beneficiar a la sociedad, que son de acuerdo público. Ahora uno se pregunta, ¿de qué sirve que haya normas si no se conocen? Entonces, uno de los fines primarios en esos casos es la información, poner a disposición de los usuarios, de la sociedad, esas normas técnicas. Pero el rol no termina ahí. En realidad tenemos que ver cómo se aplican, qué resultados dan. Y para eso, de alguna manera, lo que se ve es en la certificación de productos, cómo se aplican las normas de producto, en la certificación de sistemas, cómo se aplican esas normas de sistemas. Llámese inocuidad alimentaria, llámese seguridad de la información, llámese gestión de la calidad o gestión ambiental. Y ahora, gestión de la energía. Ahora, de vuelta, ¿cómo vamos a aplicar las normas? ¿Cómo vamos a saber si funcionan si no las conocemos? Entonces, la capacitación y la divulgación, como la que estamos haciendo, es uno de los fines que también tenemos. Esto es un poco el paquete orientado a esta ONG a trabajar en pos de la generación, uso y conocimiento de las normas que son documentos consensuados. Esa es un poquito la función de UNIT en el país. A nivel internacional es la ISO, una federación de organismos de normalización, quien se encarga de los acuerdos internacionales y que permiten intercambios. En el caso de UNIT, UNIT es anterior a la ISO fue fundada en el año 1950, buscando facilitar los intercambios. En este caso, esta norma, la UNIT ISO 50001, es una norma internacional, es una norma que fue consensuada y que fue aprobada en julio del año pasado, y que fue aprobada en un comité espejo nacional y lanzada el día 4 de agosto. Vamos a ver un poco más adelante ese tema. Pero vamos a ver una visión general y sobre todo la estructura. Los sistemas de gestión no resuelven la rutina, no resuelven los problemas específicos. Nos dan un marco para que, aplicando las herramientas que conocemos en cada disciplina, podamos hacer las cosas mejor. Pero es
lo que ataca un tema que normalmente la tecnología a veces pasa por arriba. Sí a lo que es específicamente la resolución de un problema, pero muchas veces no al mantenimiento o a la no reaparición del problema. Estas normas, es el modelo que se ha utilizado tradicionalmente, están basados en un ciclo de mejora, en una planificación, en una ejecución, en un seguimiento y control, seguimiento y monitoreo, seguimiento y evolución, y finalmente en un aprendizaje que se incorpore a la organización. Es la misma estructura que puede tener la norma UNIT ISO IEC 27001, la norma UNIT ISO IEC 20000 y la familia. Tienen esa estructura. Están basados en un aprendizaje positivo. Se aprende de los aciertos y de los errores. Y este mismo foco lo estamos tomando para la gestión de energía, para el uso y consumo de la energía. Nosotros pensamos que los responsables siempre del cambio climático es el desarrollo, las industrias. Sin duda que tienen un componente. Ahora, en cualquier estudio de eficiencia energética, de uso y consumo, se encuentra que las áreas de oportunidad se dividen en tercios. Una tercera parte está en las industrias productivas. Sí, pero una tercera parte también está en el transporte. Y una tercera parte está en la edificación. Áreas en que normalmente no se ha intervenido. Las viviendas no son lo que se dice eficientes energéticamente, no es un tema que en la construcción se haya atacado. El transporte verdaderamente es un tema que hay que atacar si en una sociedad se quiere mejorar esa relación. Y son áreas que tienen un potencial enorme de desarrollo. Ya la parte de industria ha trabajado bastante, a pesar de que en algunas industrias están llegando los coletazos ahora. Es una norma que establece requisitos, especificaciones, para de alguna manera afirmar que un sistema cumple con los requisitos establecidos por esta norma, pero también contiene una guía, contiene recomendaciones que facilitan su utilización. Uno mira la estructura y de alguna manera encuentra que esa estructura se repite en las otras normas de gestión. 20.000, 27.001, 9.001, 14.001, 22.000. Todas tienen una estructura común. Tienen una introducción, como toda norma. Tienen 3 capítulos que son comunes hasta ahora para todas las normas. Un capítulo de objeto y campo de aplicación, que de alguna manera es lo que define si nos sirve o no nos sirve la norma. ¿Qué objeto tiene la implantación de esa norma? ¿Qué área de aplicación? ¿Qué, de alguna manera, qué actividades pueden estar relacionadas con esta norma? Otras normas que pueden ser utilizadas, las referencias normativas, los términos y definiciones, y finalmente los requisitos del sistema de gestión de la energía. Esa es un poco la estructura que uno ya va viendo cómo están ordenados los conocimientos. Vamos a hablar de requisitos generales, de responsabilidad de la dirección, como todo sistema de gestión, de política energética, de planificación energética. Hasta acá estamos en la parte de planificación, si vamos a referirnos al ciclo de mejora. La implementación y operación, la ejecución, la verificación, seguimiento, y la revisión por la dirección, que es la cuarta etapa, que es el aprendizaje de un sistema de gestión. Y una orientación para el uso de esta norma internacional. Y esto ha sido hasta ahora el esquema que se han tomado en todas las normas del sistema de gestión. Pero también hay una preocupación, y yo diría que hace años que lo está, en que muchas veces las organizaciones en que ustedes trabajan o en las que prestan servicios, en que tienen más de un sistema de gestión. Se ocupan de seguridad de la información,
de muchas veces seguridad en la cadena logística, de calidad, de ambiental, y cómo compatibilizamos todos los sistemas de gestión. Porque en realidad cada comité técnico pudiera tener libertad de desarrollar las normas a su mejor conocimiento, a su mejor albedrío. Sin embargo, la ISO va dando directrices, va dando de alguna manera indicaciones internas a los redactores, a los consolidadores de los comités técnicos, para que todas las normas sean compatibles entre sí. La primera preocupación ya surgió hace más de 15 años, en que se formó un comité para uniformizar, para de alguna manera hacer compatibles las normas de gestión de calidad con las normas de gestión ambiental. Cosas que empezaron a utilizar en forma coordinada muchas de las organizaciones. Y de alguna manera se buscó aumentar la compatibilidad entre esas normas. El año pasado se terminó un trabajo conjunto importante por parte de la ISO, que empezó con la elaboración de lo que se llamó la Guía 83, en que se buscaba dar un formato único a todas las normas de gestión. Esa norma no se aprobó, esa norma se quitó de circulación, se entendió que no era la política adecuada publicarlo como norma. Sin embargo, de allí se extrajeron directrices para la redacción de las normas de sistema de gestión, que se convirtieron luego en disposiciones internas de la ISO. Ustedes se ingresan a la página web y van a poder ver un poco más de esta historia, en que se busca que el formato, no el contenido, porque sería imposible decirle a cada comité técnico cómo es el contenido técnico de cada norma, que tuviera un formato no exactamente así, pero sí una temática común que nos permita intercambiar y llamar de la misma manera en tecnologías de la información, en seguridad de la información, en gestión de la calidad, en gestión de la energía, a los temas como son, a la política, a los comités, a la dirección, a la planificación. Y con eso se espera que en los próximos 5 años las normas vayan tomando su igual coordinación. Hay un proyecto para revisión de las normas 9001 y 14001 para el año 2015, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, pero uno de los elementos de entrada para esa modificación va a ser el cambio de estructura. Pero el cambio de estructura que no afecta de por sí el contenido. Lo mismo va a pasar con la 50001, no hoy. Supuestamente dentro de 4 años en que se revise si es necesario actualizar las normas son sometidas cada 4 años a la decisión de ver si se revisan, se adapte su estructura. O sea que esto que les estoy dando sigue siendo vigente por unos cuantos años. Un anexo en que nos va a dar orientación para el uso, recomendaciones que nos ayuden a aplicar esta norma. Y esto es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a delinear. Te hago una consulta. Sí. Cuando se establece, un ejemplo, por 4 años, ¿la nueva sustituye esta o es simplemente? Claro, no, sustituye. Siempre Yo les voy a proponer, no me preocupa para nada que sea interactivo, dedicar unos minutos al final para ver todas las preguntas, pero bien, encantado de poder hacerlo y manejarlo. En realidad, la visión de esta norma es trabajar en 4 etapas: planificar, hacer, verificar y actuar. El ciclo de mejora, el ciclo de Deming. ¿Cómo funciona en este caso? En definitiva, como todo sistema de gestión, debe partir de una definición de política energética, directrices. Como hay una política de seguridad de la información, nos va a dar orientaciones y una planificación, sabiendo hacia dónde vamos, cuáles van a ser las pautas que van a orientar a nuestra realización. Luego de la planificación, la puesta en marcha, porque si no un sistema se queda verdaderamente en los papeles. Y luego de la implementación y operación, que digamos en nuestras organizaciones hay una planificación, sí, hay una ejecución,
Lo que de alguna manera son menos las que lo tienen es una sistemática en esta área, en el seguimiento y análisis. Se define qué es lo que hay que hacer, se lleva a la práctica, ya el seguimiento y medición, ya hay indicadores, hay seguimiento de resultados. La verificación, que consiste en seguimiento, medición y análisis, toma de acciones. En la gestión de no conformidad, corrección, acción correctiva y acción preventiva. La auditoría interna del sistema de gestión para llegar a un balance de revisión por la dirección que nos va llevando a avanzar, a que ese recorrido del círculo sea una espiral, que tengamos un avance y que podamos mejorar las cosas. Son sistemas que buscan no ser perfectos, que no buscan de alguna manera la cero desviación, el cero error. Es muy bueno eso como filosofía, pero muchas veces no es compatible con nuestras actividades. Pero es un sistema que se retroalimenta, que aprende de su evolución, que aprende de su desarrollo. Y esto es lo que trata la norma. Esta secuencia, esta de alguna manera fortalecimiento, este aprendizaje de acciones. El aprendizaje, el learning by doing, ¿no? En la medida que vamos actuando, vamos tomando lecciones, generando lecciones aprendidas y de alguna manera fortaleciendo a nuestro sistema de gestión. La política, orientaciones claras, que es de alguna manera lo que define el papel de la dirección, hacia dónde vamos. Una política que deberá ser apropiada a la naturaleza y a la magnitud del uso y consumo de energía de la organización. No va a ser lo mismo una política energética de un centro de cómputos, de una inmobiliaria, de una planta de fabricación de aluminio. De alguna manera, un elemento que es a la medida de la organización y que ya define las áreas en donde se puede actuar. Un compromiso básico: la política es abierta, la política de alguna manera define a la organización, pero deberá tener algunos elementos básicos. Un compromiso de cumplimiento de requisitos. La línea base, la línea de base, tiene que cumplir con eso. Y la mejora continua del desempeño energético, que de alguna manera vaya acompañando a su mejoramiento. Que asegure la disponibilidad de información y los recursos para llevar a cabo. Y un marco de referencia para la revisión de objetivos. ¿Ven? De acá la coherencia con otros sistemas de gestión. Pero que, limitada su visión, limitada su misión a lo que es el uso y consumo de la energía. Compatible, por supuesto, con todas las otras políticas de la organización. La planificación, elemento básico, son lo que debe conducir a actividades que mejoren el desempeño energético, tanto en el uso como en el consumo. Utilizar más energías verdes, sí, de alguna manera. Utilizar menos energía y entregar más y mejores servicios. Entonces, estamos viendo que en una organización confluyen diversos intereses, diversos objetivos, diversas políticas, y todas deben ser balanceadas y coherentes. No tiene sentido, por ejemplo, decir vamos a apuntar por un mejor desarrollo de nuestro capital humano, de nuestros técnicos, y después en la política financiera poner inversión en formación cero. Eso da lugar a incompatibilidades. Lo mismo sucede con estos sistemas de gestión. Y para eso será esencial conocer el marco, conocer los requisitos legales a los que nos vemos sujetos, una revisión energética, de alguna manera el conocer de dónde partimos, el proyectar cómo vamos, cómo esperamos nuestro uso y consumo, la línea de base energética, la utilización de indicadores de desempeño energético y finalmente fijar objetivos energéticos y metas energéticas. ¿Les suena a los sistemas de gestión? Es lo que se hace en todos los sistemas de gestión. Por eso son uniformes. Y una vez que sabemos dónde queremos llegar, ¿qué vamos a hacer? Eso es un poco la lógica de la planificación.
La lógica que va acompañado también de definir desempeño energético. Definir resultados medibles con respecto a la eficiencia, al uso y de alguna manera al consumo de energía. ¿Qué tipo de energía? ¿Qué tan eficiente soy? ¿Y qué voy a hacer? Voy a condicionar ¿qué voy a utilizar? Agua caliente, radiadores, generación eléctrica, equipos eléctricos, frío, calor. De alguna manera pensar todos los servicios que acompañan al desempeño en la organización, ¿qué voy a elegir? ¿Cómo voy a acondicionar? Y esto es el corazón del proceso de planificación energética, que es aplicable a cualquier tipo de planificación, cualquiera sea el campo en el que estemos trabajando. Las entradas, uso de la energía pasada y presente. ¿Cómo venimos? Las variables relevantes, en qué afectúa la cantidad de servicios, el clima, más bien la meteorología, el desempeño. Analizar el uso y consumo, identificar las áreas importantes desde el punto de vista de la energía, identificar oportunidades para la mejora del desempeño energético. Es una aplicación sistemática del principio de Pareto. Jerarquizar, elegir. ¿Podemos atacar todos los temas? No. No vamos a tener tiempo, no vamos a tener recursos, no vamos a tener capacidad. Debemos elegir y elegir bien. Y en función de esa elección, fijar líneas de base, indicadores, objetivos, metas y planes. Esto es como cualquier sistema. Simplemente nos ocupamos del tema energía. La otra visión, y acá es la visión global, el compromiso de la alta dirección. Detrás de esto está siempre la dirección y cualquier sistema de gestión sin el apoyo explícito de la dirección fracasa. Ni piensen en cumplir. Mejorarán el desempeño en cualquier sistema, mejorarán la tecnología, mejorarán las prestaciones, pero no van a tener un sistema. Evaluar la situación actual, establecer a dónde queremos llegar y establecer un plan de acción. Esa es la planificación. Y una vez que establecimos un plan de acción, ¿qué debemos hacer? Asignar recursos, ponerlo en práctica y revisar y evaluar para volver a ciclar en este caso. Es el concepto básico aplicable, en este caso, a la energía. La implementación y operación, la puesta en marcha, ¿en qué consiste? Y acá, el capital humano, competencia, formación y toma de conciencia. De nada sirve dar directrices, dar nuevas metodologías, si no se forma, se capacita, se sensibiliza a la gente, que de alguna manera en una organización es el elemento que tenemos menos bajo control y el más importante en muchos aspectos. La comunicación, la documentación de apoyo, la documentación, insisto, de apoyo, no que de alguna manera vivamos para mantener una documentación. Las rutinas de operación y mantenimiento, el diseño, las modificaciones, una modificación estructural, arquitectónica de un centro que tenga en cuenta consideraciones energéticas. Y la adquisición, la compra de servicios de energía, productos, equipos y en sí el suministro de energía. La verificación, la tercera etapa. ¿Qué es? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué resultados tenemos? Seguimiento, medición y análisis de las características principales. La idea tampoco es generar un mundo de indicadores que después no usamos. Elegir qué indicadores necesitamos para tomar decisiones. Esto es aplicable a la energía directamente, pero es aplicable a cualquier sistema de gestión. Por ejemplo, hablar de usos significativos de la energía, los indicadores de desempeño, los IDENS, los planes de acción. La evaluación del compromiso que hemos tomado. Nos habíamos comprometido a que debía cumplirse con los requisitos legales. Debemos también hacer seguimiento de que se van cumpliendo. Las auditorías internas, como generadores de oportunidades de mejora, como manera de detectar fortalezas y debilidades en nuestro funcionamiento. La generación de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. La generación y la gestión de los registros.
En los próximos años va a haber también un cambio conceptual en esto. Siempre fue una preocupación las acciones correctivas y las acciones preventivas. Las acciones correctivas son acciones que se toman luego que se generó una desviación, se generó un problema, para evitar que el problema vuelva a ocurrir. Pero la acción correctiva tiene una componente preventiva muy fuerte. A veces yo digo en broma, 5% de corrección, 95% de prevención, porque evita que vuelva a pasar. Pero las acciones preventivas era mucho más difícil visualizarlas. Una acción preventiva es algo que voy a hacer por si me pasara algo. Bueno, los que trabajan en seguridad de la información, el plan de riesgos, son acciones preventivas. Son elementos que pueden pasar y tomo acciones para mitigar, transferir, eliminar esos peligros. Es el concepto que hay. Y de alguna manera, en los próximos años, el concepto de acción preventiva va a desaparecer. Porque en realidad, todo el sistema de gestión en sí es una gran acción preventiva, si le incorporamos el análisis de riesgo. Entonces, de alguna manera, algunos de los cambios que uno podrá ver en las normas de gestión son justamente estos. Bueno, y esto me da el seguimiento. Hasta que llegamos al balance, la cuarta etapa. ¿El balance qué consiste? Analizar qué desempeño tuvimos, a qué resultados llegamos, objetivos, metas, indicadores, la auditoría y los planes de mejora que me digan. Y en función de eso, hacer el balance. El esfuerzo que hicimos, ¿valió la pena? Las inversiones dieron retorno. Y de alguna manera, esos sirven para corregir nuestro rumbo. Cambios en el desempeño energético, cambios en la política, objetivos y metas, cambios en los indicadores, para que me sirvan para tomar decisiones. Y esto es como se cierra, de alguna manera, la norma, pero eso empieza nuevamente. Esto es un resumen muy somero. Uno diría, estuvimos como en la prensa matutina leyendo los titulares, pero de alguna manera nos dicen el marco, nos dicen a dónde vamos y nos aseguran la compatibilidad. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se logra difundirlo con esfuerzo, con sangre, con sudor y lágrimas? Emitimos el año pasado, en un formato un poco más atractivo, con algo de color de lo que son las normas técnicas, un compendio donde establecemos inicialmente la norma requisitos. Se están elaborando normas de apoyo de la misma familia, en que entendemos, y acá aparece el compromiso de muchas de las organizaciones sobre ese tema, porque es un tema que pasa a la agenda de cualquier organización. Pasó a la agenda de los gobiernos, de las asociaciones de Naciones Unidas, de las asociaciones de colaboración, y de alguna manera se han convertido en tema continuo. Ahora, ¿qué hacemos para sensibilizar? El año pasado se hizo un seminario internacional de justamente gestión de energía con apoyo de la ISO, y entre los participantes se trajo al representante de Brasil en el Comité Técnico de Gestión de la Energía. Fíjense que cuando uno estudia las normas y ve los comités de participación, cuando uno mira quién es el presidente, qué país ocupa la presidencia del comité, qué país ocupa la secretaría, ya nos dice qué interesa. En el caso de gestión de la energía, la secretaría la ejerce Brasil, uno de los BRIC. Y la presidencia la desempeña ANSI, que normalmente no trabaja mucho en normalización, pero sí en estos temas que duelen y que duelen a las economías. Y una de las expresiones que nos decía Alberto Fossa, una persona, y fue muy cómica, no es que vivamos de las glorias anteriores. Él me dice, yo ahora entiendo un poco qué fue lo que pasó en Maracaná. Maracaná es algo que en Brasil está muy metido en el corazón de ellos como una sensibilización. Y me dice, nosotros hicimos el lanzamiento en San Pablo de la norma de gestión de la energía. Convocamos y llegamos a 100 personas.
Me decía, ahora entiendo cómo hacen ustedes que en un país de 3 millones de habitantes logran convocar más de 900 personas en un tema que está haciendo importancia a nivel de cámaras, a nivel de gobiernos, a nivel de organizaciones, como es la gestión de la energía. Que de alguna manera marcó preocupaciones y ya los gobiernos han marcado ese tema como un tema prioritario. Ahora, ¿cómo acompañamos eso nosotros? ¿Cómo acompaña UNIT en eso? Y volviendo, yo diría que es un poco la estructura de trabajo. Disculpe, por favor, si no nos sale, tiene que hablar en el micrófono, si no nos sale en el video. Discúlpenos. No es por nada. Muchas gracias. Después de este reto, sin duda, que usar el micrófono. De alguna manera, el ciclo que se ha elegido es elaborar documentos, elaborar normas de consenso. Pero de nada nos sirve elaborar la norma si después no formamos. No formamos gente que sepa utilizarla y sepa sacarle jugo. Los diplomas. Y de alguna manera, preparar para el uso y consumo de energía, el uso y consumo de las normas. Aplicar y ver qué resultados tienen, porque es la única forma de validar el trabajo de la normalización y el trabajo de la capacitación. Y de alguna manera, este año lanzamos el diploma de especialista UNIT en gestión de la energía para preparar técnicos que sean capaces de diseñar, implementar y mejorar los sistemas de gestión de la energía, en concordancia con muchos otros programas, como el diciembre de 2009 en que lanzamos el especialista UNIT, el año anterior, especialista UNIT en seguridad de la información, o especialista en calidad ambiental, gestión de la seguridad, inocuidad alimentaria, el tema forestal, o de alguna manera la utilización de tecnologías de la información. Entonces, estas palabras son un poco para despertar la inquietud, para lanzar el desafío, porque yo creo que acá los actores somos nosotros, individualmente, colectivamente, las organizaciones, y este mismo mensaje fue el que se publicó con el lanzamiento de la norma 50.000. Muchas cosas se pueden hacer desde los gobiernos, muchas cosas se pueden hacer desde los centros de educación, desde los centros técnicos, y que de alguna manera nos inviten a estas jornadas también indican que se sensibiliza y que eso apoya a incorporar al lenguaje de las organizaciones esta ley. Y es con esto que quería redondear la presentación, que quería dar las pautas, generar la inquietud y dedicar los minutos, si es que nos quedan, eso vamos a hablarlo, para responder a preguntas e inquietudes. ¿Les parece? ¿Preguntas? Sigo con el micrófono, perdón. Sí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Bien, le agradecemos al ingeniero Chamorro entonces. Gracias, nos esperamos para la próxima conferencia que comienza en unos minutos solamente.